Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de muchos, especialmente de los fans de las telenovelas turcas y de una de nuestras parejas favoritas que aparentemente ha llegado a su fin. Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes están interesados en lo que está pasando, o al menos en las teorías que circulan. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar un poco este misterio. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que le den ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de algo que suena un poco fuerte, ¿verdad? Can Yaman sobre Demet, ¿es injusto no quererla? Este título surge de las muchas especulaciones y de la forma en que se ha manejado públicamente la ruptura de esta pareja. Ustedes saben que ellos dos se conocieron en las grabaciones de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, y desde el primer momento, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó la pantalla. Fue algo eléctrico magnético que enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Sus fans, o los Kandem como cariñosamente se hacían llamar, vivieron cada momento de su relación, desde los primeros indicios hasta la confirmación oficial, como si fuera una telenovela más. Y cuando confirmaron su noviazgo, la alegría fue inmensa. Parecían la pareja perfecta, los it couple del momento con un futuro prometedor, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y a veces en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. A finales de 2021 comenzaron a surgir los rumores de una posible crisis, y poco después, se confirmó lo que muchos temían: Can Yaman y Demet Özdemir habían puesto fin a su relación. Y aquí es donde entra la pregunta que nos intriga, y que da pie a nuestra conversación de hoy. ¿Por qué después de tanta aparente felicidad y una conexión tan fuerte, las cosas terminaron? Y más allá de eso, ¿es justo juzgar la decisión de Can Yaman, o de Demet, o de ambos de no querer continuar la relación? ¿Cómo abordamos estas separaciones desde la perspectiva de los fans, cuando sentimos que hemos invertido emociones en una pareja? Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir son personas. Y como personas, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus relaciones sentimentales. La presión pública, las expectativas de los fans, las cámaras y los flashes, todo eso puede ser abrumador. A veces lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales no es la realidad completa. Detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones de amor, puede haber incompatibilidades, diferencias de objetivos, o simplemente el amor se acaba. Y eso, aunque nos duela como espectadores, es parte de la vida. Siendo sinceros, cuando una pareja nos gusta tanto, queremos que sean felices para siempre. Nos acostumbramos a verlos juntos, a imaginarlos construyendo un futuro, y cuando eso se rompe sentimos una especie de decepción, casi como si nos hubieran fallado. Y ahí es donde surge el juicio: no entiendo por qué terminaron, ella era perfecta para él debió haber luchado más. Pero, ¿realmente sabemos qué pasaba detrás de puertas cerradas? No, y es ahí donde debemos ser prudentes. Hablemos un poco de las posibles razones. En el mundo del entretenimiento, la distancia es un factor importante. Ambos, Can y Demet, son actores muy demandados, con agendas de trabajo apretadas que a menudo los llevan a diferentes países. Mantener una relación a larga distancia, con viajes constantes y poco tiempo para estar juntos, es un desafío monumental. Además, la fama trae consigo un escrutinio constante. Cada movimiento, cada publicación, cada interacción es analizada. Esto puede generar una presión insoportable sobre la relación, haciendo que sea difícil mantener la autenticidad y la espontaneidad. También es crucial considerar que las personas cambian. Lo que buscábamos en una pareja a los 20 años puede ser muy diferente a lo que buscamos a los 30. Las prioridades evolucionan, los objetivos de vida se transforman. Es posible que en algún momento Can y Demet se dieron cuenta de que sus caminos se estaban separando, que sus visiones de futuro no coincidían, o que simplemente la chispa inicial, por más fuerte que haya sido, no fue suficiente para mantener viva la llama a largo plazo. Y eso no es culpa de nadie. Simplemente sucede. La frase "es injusto no quererla", que hemos utilizado como título, ¿qué implica realmente? Implica que desde nuestra perspectiva de fans,
sentimos que la otra persona se merece nuestro amor o nuestro afecto, y que su decisión de no continuar la relación es un error o una falta. Pero el amor y las relaciones no funcionan con la lógica de la justicia. No se trata de merecer o no merecer. Se trata de sentir, de conectar y, sobre todo, de ser feliz con la otra persona. Si una persona no siente esa conexión, esa compatibilidad, esa voluntad de seguir adelante, forzarlo sería, paradójicamente, más injusto. Injusto para ambas partes. Imaginemos por un momento la situación desde el lado de Can. Si él ya no sentía lo mismo, si la relación se había vuelto una carga, o si simplemente había encontrado una incompatibilidad insalvable, estaría bien que fingiera que todo estaba perfecto. Obviamente no. Seguir en una relación por compromiso, por presión externa o por miedo a decepcionar a los fans, solo llevaría a un sufrimiento mayor, a resentimientos y, eventualmente, a una ruptura mucho más dolorosa. A veces la decisión más valiente y también la más honesta, es reconocer que las cosas no funcionan y seguir adelante. Y lo mismo aplica para Demet. Si ella sentía que la relación no le aportaba lo que necesitaba, si había diferencias irreconciliables, o si simplemente su corazón había tomado otro rumbo, ¿sería justo que se quedara por miedo a lo que pensaran los demás? De nuevo, la respuesta es no. La felicidad personal debe ser la prioridad, y eso implica tomar decisiones difíciles, aunque no sean populares. La clave aquí es la empatía. Intentar ponernos en el lugar del otro, comprender que sus decisiones, aunque nos decepcionen, están basadas en sus propias experiencias, sentimientos y circunstancias. El mundo del espectáculo es un campo de minas emocional, y lo que para nosotros es una simple relación de pareja, para ellos puede ser una prueba de fuego. Además, debemos recordar que la imagen pública que proyectan los famosos a menudo está cuidadosamente curada. No vemos las discusiones, las dudas, las inseguridades, ni tampoco las conversaciones difíciles que llevaron a la ruptura. Lo que sí vemos son las fotos sonrientes, los mensajes de amor en redes sociales y las apariciones públicas juntos. Y cuando la relación termina, nos quedamos con esa imagen idealizada y nos cuesta aceptar la realidad. ¿Qué podemos aprender de todo esto como espectadores y fans? Primero, a ser más comprensivos. Las relaciones humanas son complejas, y las rupturas son parte de la vida. Segundo, a disfrutar de las historias que nos cuentan en la pantalla, a admirar su talento, pero a mantener una distancia saludable de sus vidas privadas. Sus éxitos y sus fracasos amorosos no definen nuestro propio camino. Y tercero, a reconocer que la felicidad de los artistas, al igual que la nuestra, radica en tomar decisiones auténticas y honestas, incluso si esas decisiones implican decir adiós. Pensemos en otros casos famosos. Cuántas parejas que parecían perfectas se han separado y cuántas parejas que nadie imaginaba juntas han prosperado. El amor es impredecible y las relaciones requieren un trabajo constante, compatibilidad y, sobre todo, un deseo mutuo de estar juntos. Si ese deseo se apaga, o nunca existió en la profundidad necesaria, es natural que la relación no prospere. Así que, volviendo a nuestra pregunta central, ¿es injusto no querer a Demet por parte de Can Yaman? Desde un punto de vista puramente lógico y de justicia emocional, nadie está obligado a querer a nadie. El amor no se puede imponer ni reclamar. Si Can Yaman, por las razones que sean, ya no sentía ese amor o esa compatibilidad, su decisión de no continuar la relación, aunque dolorosa para los fans, no puede considerarse injusta, en un sentido absoluto. Sería injusto para ambos si hubieran permanecido juntos sin sentirlo. La verdadera injusticia sería, quizás, si la ruptura se hubiera dado de una manera irrespetuosa, o si hubiera habido engaños o manipulación. Pero basándonos en la información pública, parece ser una ruptura más bien convencional en el mundo del espectáculo, donde las presiones, las distancias y la incompatibilidad pueden jugar un papel importante. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor a ambos individualmente. Can Yaman está enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos ambiciosos en Italia y otras partes del mundo. Demet Özdemir, por su parte, también sigue triunfando en la actuación, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ambos tienen un futuro brillante por delante. Y para nosotros como fans, lo más importante es seguir apoyando su trabajo en la pantalla. Admirar su arte, disfrutar de sus interpretaciones, y dejarles espacio para que vivan sus vidas privadas como mejor les parezca.
La energía que ponemos en especular o juzgar sus relaciones personales podría ser mejor invertida en apreciar su talento o en enfocarnos en nuestras propias vidas y relaciones. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, las especulaciones sobre su ruptura, y la pregunta de si es justo o no juzgar una decisión personal de no querer continuar una relación. Hemos concluido que aunque nos dé huela como fans, el amor y las relaciones no se basan en la justicia, y que las personas tienen derecho a tomar las decisiones que les hagan felices, incluso si implican terminar una relación. Hemos enfatizado la importancia de la empatía, de comprender las presiones del mundo del espectáculo, y de centrar nuestro apoyo en su talento artístico. Espero de verdad que esta conversación les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es justo juzgar estas situaciones? ¿Han vivido algo similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.